Bueno, empecemos, sí, empecemos y luego vamos corrigiendo, Ya, vamos corrigiendo ya cualquier cosita, cualquier novedad. Recuerden que tenemos en este caso el medio de WhatsApp para comunicarnos cualquier novedad. Hecho, si ya va mejorando lo que es el audio, me ayudan, me dicen, ¿sabe qué? Ya tengo el audio, ya puedo hablar y puedo escucharle mejor. Les agradezco bastante, ¿no? Yo a algunos les escucho, pero muy lejano. ya le escucho. Entonces, bien, voy a iniciar ya con la clase. Estamos un poquito atrasados ya. Sí, estamos entonces, los que tengan cuaderno en mano, vamos tomando anotaciones de pronto de lo que tal vez no esté dentro de las diapositivas, porque es importante que lleven ustedes un registro. De hecho, ya entonces, inicio por favor con la clase, ¿ya? Ya bien. Entonces, para el día de hoy lo que nosotros vamos a hacer es identificar los elementos móviles del motor, determinando su función y materiales de construcción. ¿Hecho? Ya. La última parte, como ustedes verán el puntero, si estamos compartidos, ¿no es cierto? La pantalla. Sí, sí, estamos compartidos la pantalla. Alguien que me pueda... Ya. Sí. Ya listo, entonces. Vamos a Entonces, verán, en la última partecita, a ver, en la última partecita donde están los elementos constructivos de la diapositiva que les mostré, sí, ustedes lo que van a hacer en este caso es investigar a partir de un link que yo les que está enviado o adjuntado a esta presentación, ustedes van a consultar lo que son materiales de construcción. De hecho, solo eso va a quedar para ustedes, obviamente, o sea, se suman algunas ideas más, de pronto lo que es leer y subrayar el módulo, clasificar en forma gráfica las partes móviles del pistón y segmentos. Sí, escribir, por ejemplo, las partes de cada componente. Eso más le vamos a sumar algunas actividades, ¿no? ¿Hecho? Ya. Los temas son la clasificación, identificación gráfica y descripción de la función de los elementos móviles, ¿no? Ya, entonces, verán, vamos a avanzar, ¿no? Sí, si de pronto alguien tiene alguna pregunta, no sé qué pasa con el audio, no sé si es mi problema o es el problema de pronto de sus dispositivos. Ya, pero vamos a avanzar, ¿sí? El motor de 4 tiempos. El motor de combustión interna está formado básicamente por una serie de elementos estáticos, elementos fijos del motor, lo que ustedes habían trabajado la semana anterior, como cabezote, bloque de cilindros, los cilindros y el cárter. Y dinámicos clasificados en función de la misión que deben cumplir. Dentro del motor, uno de estos grupos se comprende cuáles son los elementos móviles. Entonces, los elementos dinámicos se corresponden a los elementos móviles, es decir, son los que van a cumplir prácticamente el funcionamiento del motor. Sumados a los elementos fijos del motor, o sea, los elementos fijos van a servir como guía, como soporte de los elementos móviles. Y los elementos móviles son los encargados de hacer, en este caso, de producir el funcionamiento del motor. Recuerden que el motor, ¿qué tiene que pasar para que el motor funcione? Como ustedes pueden observar en la parte del gráfico, si les estoy señalando, ustedes pueden observar que, miren, hay elementos que, por ejemplo, miren, suben y bajan, giran, se abren y cierran. Entonces, este funcionamiento de estos componentes permite que obviamente se produzcan los 4 tiempos del motor, llamados ¿qué? Admisión, compresión, trabajo y escape. Entonces, a partir del funcionamiento de los elementos móviles, se da el funcionamiento del motor como tal. ¿Hasta ahí sí estamos claros? ¿Hasta ahí sí estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Ya listo, continuamos. Mil disculpas, no está bien, no está claro, no sé qué pasa con el audio. No sé si ustedes me escuchan bien. Bueno, continuamos ya. Cortaste, le escucho. Sí. Internet Perdón, no les escucho. Bueno, continuamos. Las partes móviles. Es el grupo encargado de transformar la energía térmica, combustión en el interior del cilindro, en energía mecánica de movimiento.
Lo que habíamos mencionado entonces, los elementos móviles tienen que producir en este caso la transformación de la energía, primero química, sí, admitiendo lo que es el aire y combustible, preparando esta mezcla aire-combustible, lo que viene a ser en este caso, elevando la presión y la temperatura, y en el momento que salte la chispa, esta energía química se transforma en calor y a su vez se transforma en energía mecánica de movimiento. El conjunto está formado por una serie de elementos sometidos a grandes esfuerzos y temperaturas durante su función, lo que ha obligado a construirlos con características especiales en función del tipo y la potencia del motor. Entonces, ¿qué nos está determinando ahí? Nos está diciendo que obviamente los elementos móviles, por ser en este caso los que van a transformar las energías, sí, ya en energía mecánica, deben de alguna manera estar construidos de materiales que soporten presiones, temperaturas, fatiga de materiales y todo lo, en este caso, todo lo relacionado al funcionamiento del motor. Por lo tanto, mientras se ocupen mejores materiales en la construcción de los motores como tal, motores, por ejemplo, de alto rendimiento y motores de rendimiento medio o bajo. Sí, sí estamos. Entonces, de hecho, o sea, ahí vamos nosotros a clasificar. Mientras tengan mejores estructuras, mientras tengan mejor características en materiales, obviamente los motores van a determinarse de acuerdo a quién. A estas características como motores de alto rendimiento, de bajo rendimiento y de rendimiento medio. De hecho, ya, continuamos, ¿sí? Entonces, ustedes pudieron apreciar que, por ejemplo, miren el motor, que en este caso se producía el salto de la chispa. Vamos a leer. Uno de los componentes principales del movimiento de los elementos móviles del motor es el pistón. Constituye el elemento móvil que se desplaza a lo largo del cilindro, ajustándose perfectamente a él con la ayuda de los elementos elásticos que lleva acoplados en su periferia. Esto significa en este caso que el pistón prácticamente dentro de lo que es el funcionamiento del motor, es el pistón el que se va a desplazar, transformando primero, en este caso, el movimiento circular del cigüeñal en movimiento rectilíneo. Y cuando se produce el salto de la chispa, se transforma o se convierte ya el movimiento rectilíneo en movimiento circular del motor. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Que el pistón será el encargado de ¿qué? De hacer la transformación del movimiento, primero, giratorio en lineal y lineal en giratorio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el pistón en este caso va a recibir la fuerza procedente de la expansión de los gases. Recuerden que en el momento que salta la chispa, al momento de saltar la chispa, ¿qué significa eso? Significa que obviamente el pistón va a recibir una gran presión, un gran empuje. Primero, la elevación de temperaturas llega a los 1200 grados. El empuje del pistón es demasiado fuerte, obviamente, que determina qué es lo que permite que el motor alcance su autonomía de funcionamiento. ¿Estamos? Entonces, de hecho que dentro de la estructura del pistón debe soportar tanto la presión obviamente ejercida sobre su cabeza y a su vez debe disipar en forma rápida lo que es el calor obviamente generado por la combustión. ¿Estamos? Muevan la cabeza, digan sí, pues. Si es que me escucharon, digan sí. Muevan la cabeza nomás. Señor Paredes. Sí. Listo, chévere. Ya, entonces, a ver, se pueden distinguir dos partes denominadas. Aquí les señalo con el puntero, ¿no? Lo que viene a ser la cabeza del pistón y lo que es la falda del pistón. En la cabeza del pistón nosotros vamos a ver que se encuentran unos canales, ¿sí? Unos canales sobre los cuales vamos a nosotros a acoplar lo que se llaman los rines o segmentos, ¿sí? En este caso, si ustedes se dan cuenta en el interior del pistón, el interior es prácticamente hueco. ¿Por qué es hueco? Porque esto nos permite disipar y bajar rápidamente lo que viene a ser el exceso de temperatura cuando obviamente se produjo, ¿qué? El salto de la chispa en el proceso de combustión. Entonces, esa es la idea del pistón, disipar de forma adecuada y forma rápida la temperatura generada por la combustión. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, ya. Ya, listo. La falda es la zona inferior y tiene como misión servir de guía del pistón. Entonces recuerden que la falda debe apoyarse ¿dónde? Debe apoyarse a través de un eje, a través de un pasador llamado bulón, debe apoyarse a la biela. Y la biela en este caso me permitiría a mí ¿qué? Me permitiría en este caso poder guiar al pistón en su recorrido que hace desde el punto muerto superior, punto muerto inferior o viceversa. ¿Estamos? Entonces ahí es lo que nosotros vamos a entender que el pistón tiene cabeza, falda y un dispositivo en este caso llamado orificio para el pasador del bulón, en este caso es el acompañante para la biela. ¿Hecho? Ya, vamos con los anillos. Los anillos elásticos situados en las gargantas, sí, practicadas en la cabeza del pistón y realizan las siguientes funciones.
Asegurar la estanqueidad entre el cilindro y el desplazamiento. Acuérdense que cuando un motor, por ejemplo, baja de potencia, una de las causas, no digo la causa principal, bueno, no voy a decir que es la única causa. Una de las causas en este caso es cuando los rines, obviamente, no sé si me pueden ustedes determinar dónde estoy apuntando con el mouse. Los rines cuando de pronto empiezan a separar este espacio que ustedes ven aquí, que se llama juego entre puntas, al separar más este espacio, los rines permiten la fuga de compresión. Y por lo tanto, al permitir la fuga de compresión, los rines en este sentido empiezan a ¿qué? Empiezan permiten en este caso la fuga de la compresión y empieza a disminuir la potencia del motor. Entonces, es muy importante que los segmentos tengan y respeten en este caso los espacios adecuados, que son determinados por quién. Son determinados específicamente por el juego entre puntas. Alguien me hacía una aclaración y de pronto es una acotación que yo les hago. Miren, este solamente es un gráfico. Aquí tenemos 3 rines. 2 rines principales que son de compresión y un rin en este caso y un rin que se adiciona que se llama anillo de lubricación. Si ustedes ven los 2 rines principales, están alineados las puntas unas con otras. Eso me da a entender que yo cuando arme un motor no debo hacer este tipo de acción. Las puntas deben estar más o menos dispuestas a 180 grados cada una. Es decir, por ejemplo, si la de la parte superior yo le coloco en este punto de acá, la del lado inferior, en este caso la de la parte inferior, debería en este caso colocarse el otro extremo. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos claros? No sé si me escucharon hasta ahí. ¿Sí? Sí, ya listo. Entonces, sí estamos claros hasta ahí, ¿no? Entonces, verán, dice, facilitar la evacuación del calor producida cuando se queman los gases. Es decir, cuando se produjo el salto de la chispa, los rines tienen que tratar en lo posible de ¿qué? De atrapar parte de ese calor generado en 200 grados y evacuarlos hacia la parte baja. ¿Dónde se van a enfriar estos gases? Específicamente en lo que viene a ser el aceite del motor. ¿Estamos claros? Entonces, ¿para qué? Para evitar, obviamente, que el motor se funda, las partes de los materiales empiecen a dilatar y obviamente se provoque en este sentido una falla en el motor. ¿Sí? Y por último, el segmento debe dosificar la cantidad sobre la pared del cilindro. ¿Qué significa eso? Que el último ring, el de la parte inferior, no sé si se ubican donde está el puntero, el de la parte inferior, ese debe atrapar cantidades de aceite que son, en este caso, enviadas por salpicadura, debe de alguna manera atrapar estas partes de aceite, estas partículas de aceite, y subirlas en las paredes del cilindro. Es la única forma como en este caso se lubrica el cilindro como tal, a través del arrastre de ¿qué? Del arrastre de aceite a partir de este anillo. Entonces, vamos a entender bien que los rines en este caso se clasifican en 2 tipos. Los rines de compresión y el rin en este caso de aceite o lubricación. ¿Estamos claros? Muevan la cabecita nomás. Yo a algunos sí les veo. Si es que me escuchan, solo muevan la cabecita, por favor. Figueroa, le veo a usted. Sí, no sé si se escuchó claro. Sí, ya, listo, gracias. Entonces, hasta ahí sí estamos claros con todos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos nosotros a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos lo que es la biela, ¿no? En este caso, la biela es el mecanismo que se encarga de unir el pistón con el cigüeñal, ¿sí? O el eje del motor. Mediante ella se convierte el movimiento ascendente del pistón y el movimiento descendente. Entonces, no sé si estamos claros hasta ahí. Entonces, ustedes van a determinar que, por ejemplo, miren, el pistón, a través de este funcionamiento, o sea, a través del funcionamiento del pistón, la biela se encargará de acoplarse, directamente de acoplar el pistón al cigüeñal a través de este mecanismo. Pero algún detalle que me permite en este caso, miren, más allá de las partes de la biela, que de hecho son las partes constructivas de la misma, no sé si le pueden observar en la parte del gráfico inferior izquierdo. Sí, sí lo observamos en el gráfico inferior izquierdo. Ya, dice orificio de lubricación para enfriar el pistón. Entonces, ese es el orificio que de alguna manera vamos nosotros a respetar en lo posible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarmemos y volvamos debemos procurar que la biela esté armada adecuadamente. ¿Para qué? Para que la presión de aceite salga por este orificio y obviamente lubrique lo que es la parte baja del cilindro. Lubricada la parte baja del cilindro, como les mencionaba, el ring rascador de aceite atraparía estas partículas de aceite y lubricaría al cilindro. Sí, vamos con el cigüeñal. Es el eje del motor y junto con la biela.
el movimiento rotativo. Se encarga de dar movimiento a todo el motor. Habla de las revoluciones de un motor. Se hace referencia Silencio, ven. de las revoluciones del motor. A ver, aquí de pronto vamos a establecer un parámetro. General producido por La música. hacia el volante de inercia. ¿Cuál es la idea de esto? Significa en este caso que el cigüeñal será el elemento encargado de qué? De estabilizar el movimiento generado por el motor, mantener en este caso unas revoluciones adecuadas, mantener un giro constante del motor y en este caso permitir que ese movimiento salga hacia el volante de inercia para que se pueda hacer atrapado este movimiento hacia lo que nosotros llamamos la transmisión. Un detalle que de pronto debemos tomar en consideración más allá de las partes que yo ya les comparto, más allá son los orificios que tiene el cigüeñal. Estos orificios en este caso son ¿de qué? Son orificios, agujeros dice por ahí, sí, son orificios que de alguna manera me permiten la lubricación del cigüeñal y de las bielas. Es decir, va a introducirse aceite a través del cigüeñal y el cigüeñal se encargaría ¿de qué? De lubricar las muñequillas y en este caso lubricar todo lo que son los puntos de apoyo del cigüeñal como tal. ¿Sí? Entonces, es la parte principal. Por eso les decía, cuando nosotros, por ejemplo, ya estemos en mecánica, estemos en el taller, van a darse cuenta ustedes que le vamos a dar un trámite bastante especial a lo que viene a ser el cigüeñal. ¿Por qué? Porque armado el cigüeñal, nosotros estamos garantizando, y bien armado el cigüeñal, estamos garantizando que, obviamente, la lubricación del motor va a ser adecuada. Si nosotros fallamos en el asentamiento del cigüeñal, fallamos en la ubicación del cigüeñal, fallamos en el torque del cigüeñal, obviamente, de hecho, no solamente hemos malogrado el funcionamiento solo de este componente, sino que hemos malogrado el funcionamiento de todos los componentes del motor. Porque es el principal conducto de ¿qué? De lubricación. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Tomaron nota de eso? Y por último, el volante de inercia. Ya, sí está tomado nota, ¿no es cierto? Ya, listo, les agradezco. Va fijado a uno de los extremos del cigüeñal a través de tornillos. Se trata de una pieza circular pesada, cuyas misiones son las siguientes. Antes de darle las misiones, recuerden que en este caso el volante de inercia tiene un peso determinado por el fabricante. Cuidado, podemos nosotros rectificar sí el volante de inercia, pero no bajar excesivamente material. ¿Por qué? Porque quedaría debilitado el material del volante de inercia y podría provocar que este se fisure, no se termine rompiendo de una vez. O sea, de hecho, sí se hace estos procesos cuando de pronto se ha producido una deformación. Acuérdense que aquí iba el embrague. El momento que se acopla el embrague puede provocar desgaste en el volante de inercia. Se puede rectificar el volante, pero obviamente respetando lo que son los parámetros técnicos de fabricación. Por lo tanto, no puedo bajar mucho material. Sí, eso me determina que si yo bajo excesivo material del volante de inercia, puedo provocar otros problemas, obviamente, de estabilidad, sí, y en este caso de funcionamiento normal del motor. Tomando la diapositiva, regularizar el giro del motor mediante la inercia, es decir, va a girar el motor obviamente en forma estable, sí, en forma estable, sin que haya, por ejemplo, vibraciones, sin que haya en este caso demasiada, por ejemplo, irregularidad en el funcionamiento del motor. Dar movimiento a los elementos de la transmisión a través del embrague, lo que les mencionaba, ¿no? El volante de inercia se acoplaría en estas paredes hacia el dispositivo del embrague, disco y plato de presión, y este movimiento saldría hacia la caja de cambios. Alojar una corona dentada. Para los que de pronto tienen una idea clara, la corona dentada del volante de inercia, donde estoy apuntando yo con el mouse, la corona dentada, en este caso, es un elemento que se puede desmontar del volante de inercia. Sí, estamos. Entonces, muchos de los mecánicos que hacen, cuando de pronto ya no hay contacto del motor de arranque para arrancado del motor como tal, ¿sí? Se permite calentar la corona dentada, sacar la corona dentada y girar la corona como tal. ¿Para qué? Para que la parte no gastada, obviamente, vuelva a la parte posterior y pueda tener un contacto adecuado con el motor de arranque. ¿Estamos? Entonces, y de hecho, vamos a tener que la estabilidad, el balanceo, que son puntos determinantes dentro de lo que es el funcionamiento del volante de inercia. Hasta ahí sí estamos claros, chicos. ¿Sí? Entonces, bien, y por último, son las actividades que obviamente ustedes van a realizarlas, ¿no? Hay actividades que, por ejemplo, nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a responder qué elemento se acopla al pistón, escribir las funciones, todo eso ya está determinado. No me rayen, por favor, la pantalla. Todo eso ya está determinado, ¿no? Sí, a ver, el que está rayando la pantalla, por favor.
Ya, entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Ya, estas actividades que están propuestas, a ver, las actividades que están propuestas ahí de específicamente son actividades que nosotros las vamos a realizar. Las vamos a realizar, obviamente, para el día de mañana. Entonces, el día de mañana ustedes me van a hacer estas actividades. Yo ya les compartí, ¿no es cierto?, las diapositivas a través del grupo de padres de familia. Y muchas gracias para los que vieron el mensaje y de alguna manera se conectaron acá. Sí, sí estamos. Ya, entonces, las actividades que vamos nosotros a realizar son las preguntas que yo tengo en la última parte de las diapositivas. Y en este caso vamos a dibujar y a poner el nombre y la función de cada uno de los componentes móviles. Pistón, biela, cigüeñal, volante de inercia y segmentos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? A ver, chicos, no les escucho, por favor. Sí. Sí. Pistón, biela, cigüeñal, segmentos, volante de inercia. No, los dibujamos y le vamos en este caso ¿a qué? Y le vamos en este caso a